Hola, muy buenos días. El doctor Enrique Alemán les da la bienvenida a este simposio, síndromes geriátricos más frecuentes. Tratando de cumplir con nuestro programa, primero les pedimos mil disculpas por los problemas que hemos tenido técnicos. No eran salvables tan rápidamente, pero ya estamos aquí y quiero darles las gracias y la bienvenida a nuestra profesora del día de hoy, que es la maestra Diana Fabiola Reyes Navarro. Ella es enfermera y está adscrita al Hospital General de México y nos hablará de este tema que es muy importante. Maestra, bienvenida, muchas gracias e iniciamos. Gracias, muy buenos días a todos. Bueno, el tema que vamos a abordar el día de hoy es muy extenso. Traté de hacerlo lo más corto posible. Yo les recomiendo que vayan anotando sus preguntas, sus dudas. Espero que no haya, está claro. Sin embargo, bueno, pueden llegar a surgir. Y bueno, vamos a empezar. Aquí les puse una imagen y dice, hemos logrado alargar la expectativa de vida. Pero pues lo importante no nada más es alargar la expectativa de vida, sino pues la calidad de vida, que por eso es la importancia de que conozcamos los síndromes geriátricos para poder hacer un abordaje oportuno. Primero vamos a hablar un poquito de lo que es un síndrome. Pues obviamente vamos a diferenciar lo que es el síndrome en general y un síndrome geriátrico. El que es en general, pues puede definirse como el conjunto de signos y síntomas que van a caracterizar a una enfermedad. Esta definición no se aplica al síndrome geriátrico como los puse ahí. ¿Por qué? Porque los síndromes van a ser multifactoriales, van a depender de muchas otras causas, como más adelante lo vamos a ver. En geriatría, la definición más aceptada es que es un conjunto de síntomas complejos de alta prevalencia en los adultos mayores, resultantes de múltiples enfermedades y factores de riesgo. Los síndromes geriátricos comparten, como les decía, múltiples factores de riesgo y enfermedades que los van a desencadenar. Una enfermedad puede desencadenar otra y ser un círculo vicioso, evidenciando su importancia como señales de alarma a los adultos mayores. Estos síndromes en los adultos pueden llegar a desarrollar incontinencias, pueden llegar a desarrollar caídas, y todo esto, les decía, pues va generando otros síndromes y otra sintomatología. Su etiología multifactorial, se van a relacionar unos con otros. ¿Son prevenibles? Sí, sí van a ser prevenibles. ¿Sus complicaciones son prevenibles? Sí. ¿De qué va a depender esto? Obviamente de que nosotros estemos capacitados para detectarlos. Van a haber muchas palabras repetitivas como oportunamente. ¿Por qué? Porque si nosotros lo detectamos de forma temprana, vamos a poder hacer un plan diagnóstico y obviamente de actuación. ¿Por qué es importante conocerlos? Porque los vamos a evitar que los lleve a un deterioro físico, psicológico y socioeconómico. ¿Por qué socioeconómico? Pues porque también hay gastos económicos, medicinas, todo esto, les voy a poner un ejemplo, se va desencadenando. La polifarmacia, son 20 médicos los que visitamos porque no estamos de acuerdo, no estamos conformes con lo que nos están dando, terminamos con polifarmacia, terminamos con 5 o 7 médicos que van dando opiniones diferentes y tratamientos diferentes. Obviamente la institucionalización, que lo que le llamaríamos hospitalización. Y que nos puede llevar obviamente a la muerte. En las personas mayores, la enfermedad muchas veces puede presentarse en forma de síndrome geriátrico y no con la presentación clásica de un adulto. Decíamos, ¿no? La peculiaridad sintomática es diferente. Estos no son clásicos, no es... les voy a poner el ejemplo, un infarto en un adulto mayor se va a presentar
por un dolor abdominal. Si el adulto presenta dolor abdominal, debemos de sospechar de un infarto. Sin embargo, en un adulto joven, pues obviamente va a haber el dolor precordial, del lado izquierdo, etcétera. Es atípico, es diferente la sintomatología. Si voy muy rápido, doctor, me avisan, porque luego me pico y hablo y hablo y hablo. Sí, claro, doctor. Gracias. En la vejez, el cuerpo va a sufrir una serie de cambios progresivos que hacen que el cuerpo del mayor o del adulto mayor reaccione de otra manera a la enfermedad y produzca, por tanto, otros síntomas. No sé si ya les hablarían del proceso de envejecimiento, pero supongo que sí. Y bueno, ya saben, ¿no? La caída del cabello, la disminución de las papilas gustativas, etcétera, etcétera. Estos cambios además van a producir una menor reserva funcional y una menor capacidad de respuesta, lo que se conoce como homeosteonosis. Para los que no sepan qué es la capacidad reducida para adaptarse a los cambios, por lo que cualquier proceso o demanda extrema van a poner al límite al cuerpo o mente del adulto mayor. Ejemplo, si un adulto joven hace mucho ejercicio, su frecuencia cardíaca va a alcanzar hasta 180 pulsaciones por minuto. Un adulto mayor, esa frecuencia cardíaca no va a aumentar tanto y su adaptabilidad va a ser menor. La demanda de adaptación no va a ser igual. ¿Qué quiere decir esto? El adulto va a tardar en reponerse, va a presentar disnea, cansancio extremo, lo que un adulto joven no. Un adulto joven pues está con la taquicardia, a lo mejor un poco de disnea, se sobrepone y sigue corriendo. ¿Qué tipos de síndromes hay? Bueno, más bien de clínica, porque aquí vamos a hablar mucho de la clínica. ¿Cómo diferenciar? Bueno, pues la frustrada o incompleta, porque no cursa con síntomas característicos. Por ejemplo, a veces hay infecciones, pero no hay fiebre, debido obviamente a que el sistema inmune del adulto mayor pues es diferente ya. Atípica, porque hay signos que se van a presentar en los adultos y no en los adultos jóvenes. Banalizada. Si te duele algo, seguramente se lo van a achacar a la edad. Es uno de los principales problemas con los que se ha enfrentado la geriatría, que todo se le achaca a la edad. ¿Por qué? Porque les hablaba yo del infarto, ¿no? Pues le duele el estómago, pues seguramente algo le cayó mal, seguramente la dieta, se van hacia el estreñimiento, constipación, cuando en realidad la sintomatología nos está hablando de un infarto. ¿Cuáles son los síndromes geriátricos? Son muchos, en realidad son muchísimos los síndromes geriátricos. Yo les puse aquí los más importantes que consideré ustedes les van a ser de mayor utilidad, que es la inmovilidad, que nos habla de la inestabilidad y caídas, la incontinencia urinaria y fecal. Ahí mismo voy a hablar un poquito del estreñimiento, que también es un problema. Síndrome confusional agudo o delirium, mucha gente así lo conoce, úlceras por presión, fragilidad, depresión y polifarmacia. Bueno, pues vamos a entrar al primero. Número 1, bueno, la entidad sindromática, o sea, los síndromes que deteriora de manera significativa la calidad de vida de los adultos mayores. Estamos hablando de inmovilidad. Va a obedecer a diversas etiologías y cursa con signos y síntomas asociados a la disminución de la capacidad motriz del adulto mayor. ¿Como cuáles? Pues la debilidad, obviamente por el desuso de la musculatura, la malnutrición, la alteración de los electrolitos, Los adultos y nosotros, aún adultos jóvenes, no estamos acostumbrados a tomar agua. Y en el adulto mayor, la deshidratación es un problema grave. Vamos a ir viendo. Anemia, desórdenes neurológicos o hasta miopía los pueden llevar a una debilidad.
La rigidez debida regularmente a la osteoartrosis, Parkinson, artritis reumatoide o una postración. Dolor, el dolor ya sea de hueso, de articulación o de músculo, nos puede llevar a una inmovilización. Y las alteraciones en el equilibrio pueden ser por causas neurológicas, ansiedad, hipotensión ortostática, drogas, me refiero a medicamentos, o tiempos prolongados de reposo en cama. Es muy común que cuando el adulto mayor está ingresado en algún centro hospitalario, tendemos a paternalizar. Entonces le damos de comer en la boquita, le llevamos todo a la cama, a la mesa, etc. ¿Qué pasa? El adulto mayor se desacondiciona. Al haber ese desacondicionamiento, nosotros estamos generando un desuso en todo lo que es la movilidad. Entonces, cuando llega a casa, queremos que él se empiece a mover, pues resulta que ya está anquilosado y ya no se puede mover igual. Entonces, volvemos a caer en un síndrome de inmovilidad por algo tan sencillo que fue a lo mejor tratar de ayudarlo en el momento de hospitalización. Siempre hay que permitir que el adulto mayor haga lo que pueda hacer. Si puede tomar la cuchara, que la toma. Si puede levantarse y llevar sus platos, que lo haga. Ir al baño, etc. Debemos de dejarle cierta autonomía. Bueno, vamos a hablar de caídas. Las caídas son la primera causa de un accidente en los adultos mayores. Pueden deberse a factores intrínsecos o extrínsecos. Los intrínsecos son aquellos que se relacionan directamente con la persona. Ejemplo, la movilización, que usan algún tipo de órtesis o prótesis. Y los extrínsecos se relacionan con los factores externos a las personas, como por ejemplo las barreras arquitectónicas. También tenemos barreras urbanas, pisos que están en desnivel, todo lo que no es acorde para el uso del adulto mayor. Como proceso de envejecimiento, hay una disminución de la longitud de la zancada. Los pasos son más cortos. No sé si hayan observado que el adulto va caminando, regularmente va como arrastrando un poquito los pies. La disminución de la longitud del paso, la disminución de la base de sustentación, aquí no se puede mostrar, pero bueno, se supone que pues caminamos así, ¿no? Cuando el adulto mayor modifica toda esta estructura ósea, abre el arco de su sustentación para poder caminar. Entonces, al hacer esto, es un poquito más complicado para ellos y puede no adaptarse tan rápidamente y llegar a presentar una caída. Desplazamiento del centro de la gravedad, alteraciones cognitivas, obviamente alteraciones de la visión. Muchos no aceptan que no ven o a muchos no les ponemos la atención adecuada, no usan lentes, tienen algún problema como glaucoma, miopía, y todo eso pues puede generar un evento de una caída. Alus valgus es algo en realidad tan pequeño y tan grande que no tenga callos. ¿Por qué? Porque el dolor también puede condicionar una caída. Los obstáculos ambientales que les mencionaba yo con anterioridad, las barreras arquitectónicas, los edificios, por ejemplo, nosotros en casa, pues, construimos nuestra casa de forma, pues, muy bonita, con desniveles. Sin embargo, pues, no pensamos que en algún momento, pues, vamos a ser viejos y que esos desniveles, esas alfombras tan bonitas, pues, nos va a ocasionar una caída o a nuestros padres más adelante. Les decía yo los elementos en el piso de la casa, los desniveles, las escaleras, algo tan simple como la falta de iluminación, los juguetes en el piso comúnmente, pues ya no hay espacio, dicen por ahí, ¿no? Para que el abuelo viva en casa de los hijos y con los nietos. Pero todavía hay una parte grande, sobre todo aquí en el Distrito Federal, que vive con sus padres y
pues a hijos. En este caso yo tengo 2 hijos de 3 años y los juguetes pues siempre andan por aquí volando, ¿no? Entonces hay que tener cuidado que los adultos cuando están en casa pues no se vayan a caer. Entonces educar a los niños para que pues no estén esos juguetes ahí. Se estima que 1/3 de la población mayor de 65 años va a sufrir una caída en el transcurso de un año. 60% de estas caídas ocurren en el hogar por todas estos puntos que mencionábamos antes. Y el 10% se relacionan con alguna enfermedad aguda. ¿Cuáles son las consecuencias de una caída? Ay, perdón. Okay. Pues caídas repetidas que anuncian la degradación de la salud del adulto mayor. Nos va a llevar seguramente a lo que es un síndrome poscaídas, que obviamente, bueno, no sé si ya les hayan hablado del síndrome poscaídas, pero ellos tienen tanto temor de volverse a caer que no se quieren mover y caen en la inmovilidad. La fractura del cuello femoral junto con la muñeca son las más frecuentes en el adulto mayor y van a representar un impacto económico para el sistema de salud. Las caídas reiterativas generan un impacto psicológico. Les hablaba yo del miedo, del temor, que va a repercutir en cambios de conductas, ansiedad y aislamiento social. Ya no quieren salir, quieren quedarse en casa o quieren andar con alguien. ¿Por qué? Porque tienen miedo de caerse, tienen miedo de lastimarse. ¿Cómo vamos a prevenir las caídas? Bueno, lo más importante es el acondicionamiento físico que debe de tener el adulto mayor. Se supone que todos deberíamos hacer ejercicio, sin embargo, bueno, al menos yo no lo hago, no tengo tiempo, tengo mil excusas, todos tenemos actividades, trabajo, obligaciones familiares, sociales, y dejamos esa pequeña parte al último. Pero bueno, realizar actividad física 30 minutos sería de gran ayuda para que ese acondicionamiento físico vaya generando a través de los años que no vayamos a tener alguna contractura, alguna dificultad para la movilidad. ¿Cuándo se debe de hacer? Pues de perdida 3 veces a la semana. Si se pudiera diario, pues sería lo ideal, ¿no? Educación sobre adecuados movimientos y ejecución de actividades. Simplemente agacharnos, no tenemos la mecánica corporal adecuada, la educación adecuada, idónea para agacharnos, tomar un objeto, que eso también nos puede conducir a una caída. Modificaciones ambientales, decíamos la iluminación, el quitado de alfombra, el cuidado de las mascotas. Los adultos son muy afectivos, les gusta tener sus mascotas, pero también las mascotas llegan a enredarse en los pies del adulto y pueden provocar una caída. Eliminar las barreras arquitectónicas, pues va a ser muy difícil porque si la casa ya está construida, si la casa tiene desniveles, si la casa tiene escaleras, pues ¿cómo quito la escalera? A lo mejor los desniveles, pues sí, puedo hacer unas pequeñas rampas. Sin embargo, eso no me garantiza que mi adulto no se va a caer, pero podemos poner barandales en el baño. En las zonas de peligro también se pueden poner algunos barandales, quitar las alfombras, quitar todo lo que pueda llegar a causar alguna caída imprevista. Bueno, para terminar este tema de prevención de caídas, solamente les voy a mencionar, en el adulto, si existe una fractura, no se va a presentar otra vez de forma común, su presentación va a ser atípica. El adulto puede caerse ahorita. Puede no haber equimosis los primeros días, es más, puede no haber dolor inmediato, pero en algunos días, aproximadamente hasta 15 días, puede presentar dolor, puede presentar equimosis, lo llevamos al doctor y resulta que era una fractura. Otra vez,
Atípicas, atípicas, atípicas. Esta palabrita se nos tiene que quedar así como que bien presente. Y pues estar al pendiente si nuestro adulto se cayó. No nada más es llevarlo al doctor, ya lo llevé, ya me dijo que no tiene nada, o el adulto no me refiere dolor, ya lo dejo así. No, hay que vigilarlo. Hay que vigilar que eso no sea una caída y que obviamente pues no vaya a generar otro tipo de patologías. Hablando de síndromes geriátricos, pues más. Espero que hasta ahí no tengamos dudas. Vamos a hablar ahora de lo que es la incontinencia urinaria y fecal. La incontinencia urinaria es un trastorno o alteración del organismo que consiste en la emisión involuntaria, pero consciente, de la orina, los excrementos u otra materia biológica cuya evacuación se produce normalmente bajo la influencia de la voluntad. Es de los síndromes más frecuentes, de los más penosos socialmente hablando. El adulto presenta de verdad mucha problemática en cuanto a temor, angustia, en fin, pero bueno, lo vamos a ir hablando poco a poco. La incontinencia urinaria en el adulto se define como la condición en la cual se produce una pérdida involuntaria de la orina por la uretra, suficiente para constituirse en un problema social y médico. No nada más es un problema personal, porque bueno, yo puedo tener incontinencia y es mi problema, pero se vuelve un problema social, porque obviamente al estar yo en una reunión, al estar en la calle, es más, viviendo con otras personas, pues también causa molestia. ¿Por qué? Porque el olor es desagradable. Y un problema médico, porque pues cómo tratamos la incontinencia. Hay algunos medicamentos, sin embargo, pues no la revierten. Es un problema heterogéneo, frecuente en adultos mayores y provoca múltiples problemas psicológicos y sociales asociados. ¿Por qué? Porque va a promover el aislamiento, trastornos psíquicos, va a producir lesiones cutáneas, abrasiones. Lo más importante, nos puede llevar a una infección de vías urinarias, y una infección de vías urinarias es una razón frecuente para ingresar a nuestro adulto mayor a una hospitalización. Y de ahí, bueno, nos vamos a ir con la inmovilidad, nos vamos a ir con un síndrome confusional, etcétera, etcétera. Nos vamos a ir complicando. Se reconocen 3 tipos de incontinencia urinaria: de esfuerzo, que ocurre durante ciertas actividades como tos, estornudos, risa o ejercicio. Yo creo que a la mayoría nos ha pasado en algún momento de la vida, pero bueno, es contenible aún. La incontinencia imperiosa, porque es una necesidad urgente y repentina de orinar debido a la contracción inapropiada y repentina de los músculos vesicales. Y por rebosamiento, ocurre cuando la vejiga no puede vaciarse completamente. Esto lleva a que se presente goteo posmiccional y la sensación que quiero ir al baño y de todos modos no hacemos. Hay que recordar que con los años se produce una disminución en las células del sistema nervioso central. Obviamente la musculatura estriada también tiene cambios del envejecimiento, y los nervios autónomos. Es un fenómeno importante y obviamente pues hay muchos cambios en el patrón urinario. Los adultos mayores por lo general presentan nicturia. En el día van poco, sin embargo en la noche, pues sí, la nicturia se presenta y están acudiendo constantemente al baño, porque disminuye la capacidad vesical. La vejiga no tolera, no es que se haga más chica, no tolera tanta capacidad de orina. Y obviamente hay una disminución en el cierre de la uretra, tanto en hombres como en mujeres. Se elonga, por así decirlo, la abertura de la uretra. Y hay un aumento en el residuo posmiccional. Siempre nos queda así como el chorrito, ¿no? Lo aguantamos y nos vamos. Sin embargo, en el adulto mayor, no. Ese residuo posmiccional que queda ahí está saliendo, no lo puede retener.
Y todo esto nos lleva, como les decía yo, pues a un problema social, psicológico y también obviamente económico, el uso de pañales, en fin. La incontinencia fecal, bueno, esta va a ocurrir cuando la pérdida en el control de gas o de evacuaciones líquidas o sólidas es suficiente para producir malestar y sufrimiento. Yo creo que a cualquiera de nosotros se nos ha escapado por ahí un viento del sur, ¿verdad? Y es penoso, es incómodo, o cuando tenemos algún problema de diarrea, pues igual, ¿no? Tenemos el temor de que nos vaya a ocurrir algún accidente y obviamente, pues eso nos causa angustia. Imagínense en el adulto que él ya no lo contiene. Entonces, los problemas psicológicos son muy importantes. ¿Qué tratamiento vamos a tener con este tipo de padecimientos? Las terapias conductuales para fomentar un cambio de conducta para restablecer un patrón normal de micciones, acudir cada 2 o 3 horas al baño, tenga o no tenga ganas, ¿eh? Hay que tratar de educar tanto a la vejiga como al adulto. Uh-huh. La terapia farmacológica va a depender de todos los problemas que tenga ya agregados y de lo que obviamente una exploración física, la valoración geriátrica nos arroje. Hay cirugías, sí, los ejercicios de Kegel, que bueno, son para ayudar a fortalecer los músculos del piso pélvico, se suelta un chorrito de orina cuando está en el baño y se contrae. Se sostiene, se cuenta hasta 5 y se vuelve a dejar caer el chorro de la orina. Esos son los ejercicios de Kegel y dependen del usuario. El prompt voiding, que depende del cuidador, que es el vaciamiento rápido, que es vaciar la vejiga a través de una sonda o un catéter urinario definitivo que no está recomendado de ninguna forma o bueno, lo más importante sería evitarlo lo más que se pueda. ¿Por qué? Porque va a favorecer infecciones. Obviamente va a quitar autonomía al adulto mayor y va a generar estrés social. Ajá. Y pues obviamente todo esto nos va a llevar a otras enfermedades. El estreñimiento. El estreñimiento tiene varias causas. ¿Cuáles causas? Bueno, las más, son muchas, pero las más conocidas sería una enfermedad diverticular, la dieta inadecuada en fibras, que es muy común, prostatitis, fisura anal, prolapso anal, hemorroides, colon irritable, uso de laxantes, abuso y uso de laxantes, benzodiazepinas, antidepresivos, diabetes, hipotiroidismo, enfermedades del sistema nervioso central, Parkinson, demencias, ictus y depresión. La inmovilización es una de ellas también, las malas condiciones higiénicas y la debilidad. Hay que recordar que la dieta es algo muy importante. Bueno, me voy a ir primero con los tipos y luego ya voy a lo que son las indicaciones. El estreñimiento se divide en agudo y crónico. El agudo produce deposiciones infrecuentes o duras, difíciles de evacuar. Y el crónico es particularmente frecuente en los ancianos por la disminución de los reflejos intrínsecos del colon relacionados con la edad, las dietas bajas en fibra, la falta de ejercicio y el uso de medicamentos astringentes. Para que tengamos una buena evacuación, se necesitan de 3 cosas importantes: tomar agua, consumir fibra y hacer ejercicio. Si estos 3 factores no están juntos, no vamos a lograr una evacuación eficaz. Aunado a todos los cambios que ya están en el proceso de envejecimiento, pues no vamos a favorecer una buena evacuación. La impactación fecal es frecuente en los adultos.
en los adultos encamados y después de administrar varo por vía oral o por enema. ¿Cuáles son los síntomas? Dolor y tenesmo rectal, espasmos abdominales y puede evacuar el material acuoso, mucoso o fecal que rodea la masa impactada. A la exploración rectal hay una masa dura, a veces es como una piedra. Cuando se hace la desimpactación manual, a veces uno mete de verdad el dedo y gira y gira y gira esa rueda, no puede salir, es muy difícil, por eso es importante todos los cuidados de los que ahorita vamos a hablar. Me regreso un poquito. El tratamiento suele ser medicamentoso. Se van a dar medicamentos para ablandar las heces como el Anara, el uso de laxantes, el uso de enemas, evacuantes y la desimpactación manual. La dieta, les decía yo, debe de ser rica en fibra, debe de ser en quintos, también debe de consumirse. ¿Por qué en quintos? Pues porque no es lo mismo que hagan 2 comidas a que hagan 5, porque el intestino está trabajando constantemente. La hidratación, muy importante la hidratación. Si nosotros tenemos un adulto postrado y no se mueve y tiene buenos líquidos y tiene una dieta balanceada, aún así va a tener problemas de impactación o de estreñimiento. Sin embargo, bueno, aún estando en cama podemos movilizarlo, podemos hacerle ejercicios, podemos darle un masajito, podemos hacer muchas cosas para favorecer la movilidad. Yo les voy a recomendar, mi abuelita, que acaba de fallecer, muchos años padeció constipación, estreñimiento. En algún momento conseguimos un té que se llama Junquis. Ese té ayuda a evacuar maravillosamente. Se lo tomaba en la noche y en la mañana hermosamente hacía popó. No se movía mucho y ella tenía muchos problemas de la marcha. Comía muy poco, tenía muchos problemas de gastritis, los alimentos no le gustaban, en fin, agua pues consumía muy poca. Sin embargo, ese té le ayudaba bastante. No es algo que esté probado, de hecho yo lo busqué en el internet y dice que ayuda a bajar de peso, pero bueno, ablanda las heces de una forma más eficaz, no es un medicamento, es un té naturista y bueno, siempre hay que buscar opciones para evitar, acuérdense de la polifarmacia, evitar menos medicamentos con nuestros adultos mayores. Bueno, hasta ahí terminamos con lo que son las incontinencias y con lo que son ya se me olvidó, en lo que es la impactación y el estreñimiento. De las incontinencias, ¿cuál va a ser del tratamiento? Pues ya decíamos, únicamente medicamentoso y los ejercicios, tanto de Kegel como el vaciamiento. Ahora vamos a hablar de lo que es el síndrome confusional agudo. Este síndrome se conoce también como delirio o delirium. Es uno de los síndromes cognitivos que más frecuentemente afectan a los ancianos. Habitualmente se relacionan a la atención de este síndrome con el nivel hospitalario, o sea, cuando el paciente está ingresado en un hospital y se puede prevenir y reconocer la insaturación de este cuadro, así como tratarlo de manera eficaz y global. ¿Por qué cuando está hospitalizado? Bueno, pues porque está en un medio ambiente agresivo, obviamente no es su casa, no es su familia, se puede tornar un poco inquieto y el personal de salud, si no está capacitado, por lo regular hace lo sujeta. Al sujetar al adulto mayor, ¿qué pasa? Pues nosotros hacemos que caiga en delirium. Entonces, es importante no sujetarlos, es importante conocer esa problemática.
¿Cuáles son los factores predisponentes que se destacan? Pues obviamente la edad avanzada, el deterioro cognitivo previo, los episodios anteriores de delirium, hospitalización y privación, bueno, me faltó un puntito, la privación del sueño, escaso uso de lentes o de las prótesis auditivas, el no escuchar bien, el no ver bien, el no dormir bien, todo eso nos va a favorecer a un delirium. Yo cuando estudié geriatría y escuchaba todo esto, decía, es que no puedo creer que el no dormir me pueda llevar a un cuadro de delirium. Se me hace, pues a lo mejor incongruente, sin embargo, bueno, hablábamos de lo que es atípico y obviamente no es, no es la misma presentación del adulto joven que del adulto mayor. De los factores precipitantes, la polifarmacia, las intervenciones quirúrgicas, los sondajes, si no son necesarios hay que evitarlo. Todo lo que sea invasivo hay que evitarlo. El estreñimiento o impactación fecal pues también nos puede llevar a un delirium. Las sujeciones físicas, les decía yo, sujetarle una mano, sujetarle los pies. Es más, el uso del barandal, imposibilitarlos a movilizarse, a hacer sus actividades, también los lleva a un delirium. La desnutrición y la deshidratación. El Zika es un cuadro puramente clínico, bueno, no es Zika, es SSA, el síndrome confusional agudo. Es un cuadro puramente clínico, por lo que el médico familiar, en este caso, debe basarse en los signos y síntomas que le cuente el adulto, que le cuente el cuidador. No es tan fácil identificarlo porque en realidad todo es pues lo que vamos a encontrar. No hay una medición exacta que se pueda hacer. Es lo que él llegue a hallar en su exploración física para poder llegar a hacer el diagnóstico. Además, el pronóstico va a depender en gran medida de la celeridad con la que se diagnostique y se inician las medidas oportunas para controlarlo o paliarlo. Los tipos del delirium. Bueno, hay que recordar que no siempre se van a presentar de la misma manera. A menudo va a haber grandes diferencias entre cada paciente. Algunos van a presentar hipoactivo, otros hiperactivo, otros va a ser mixtos. Siempre va a haber diferencias. Y obviamente, pues esto va a depender según del grado de actividad psicomotriz que muestran. El delirio hipoactivo se va a caracterizar por una disminución del nivel de actividad, el lentecimiento del lenguaje, letárgico, apático, bradipsiquia o inhibición. Se calcula que un 20 o 25% del total del síndrome confusional agudo son de este subtipo, digamos que es el más común, pero puede estar infradiagnosticado porque a veces es desapercibido por la familia y también obviamente por el personal de salud porque no conocen lo que es un síndrome confusional agudo y se llega a confundir con una demencia. El delirio hipoactivo, para ser más específico, regularmente están dormidos, regularmente no abren los ojos, no contestan, no comen o si comen lo llegan a hacer con los ojos cerrados. El subtipo hiperactivo es por el contrario, muestra un aumento del nivel de actividad, están agresivos, están inquietos, presentan en muchos casos agitación, agresividad, confusión, alucinaciones o ideación delirante. Puede llegar a representar un 15 o 20%. Este subtipo rara vez queda sin diagnóstico debido a su sintomatología, que es muy florida. Este se observa más en los hospitales porque todos somos un personal que ellos no conocen. Por lo regular no está la familia, por lo regular están sujetos y se agitan, se tornan agresivos, se confunden, etc. Y bueno, el subtipo mixto,
que van de uno y al otro es poco frecuente. Se supone que del 35 al 50% de todos estos casos, y alterna con episodios hipoactivos e hiperactivos. El apoyo diagnóstico, bueno, va a ser obviamente la historia clínica, la exploración. Vamos a echar mucha mano de lo que es el cuidador, ya sea el cuidador primario o las redes de apoyo con las que cuenten, porque pues no siempre se cuenta con un cuidador primario, pero bueno, si tiene algún tipo de apoyo de la comunidad o si están en algún asilo, pues que el cuidador nos informe. Y con la intención de mejorar el reconocimiento del delirio, se pueden usar las escalas de valoración. No sé si ya les hablaron de escalas, pero bueno, en su momento ya las podrán ver, que es la más reconocida, es la escala de valoración cognitiva, que es el mini examen cognitivo o los test cortos de atención. Con estos, bueno, vamos a poder determinar de una forma más eficaz si nuestro paciente está presentando algún síndrome de confusional agudo o delirio. Las intervenciones no farmacológicas. Primero que nada, pues la estimulación cognitiva. Hay que indicarle en qué lugar estamos, quiénes somos, por qué está ahí, por qué no puede ver a su familia, qué le ha ocurrido. No sujetarlo lo menos que se pueda. En el Hospital General de México, en el servicio de geriatría, por lo regular utilizamos guanteletas. Tampoco están adecuadas, porque de una forma u otra, pues también es una sujeción. Sin embargo, es menos agresivo el ponerle guanteletas para que no se agredan ellos, a sujetarlos y tenerlos amarrados de pies y manos en la cama. Abundantes líquidos, fibra abundante, movilización temprana. Otra vez, los tenemos en cama, los tenemos sujetos, los tenemos con los barandales altos, todo eso pues obviamente los lleva al delirium, como ya vimos. Entonces pues hay que movilizarlos tempranamente, permitir que el familiar o el cuidador primario permanezca con él el mayor tiempo posible para que estos episodios pues no se estén instaurando primero y segundo pues repitiendo. Intentar que tenga actividad física, si cuentan con alguna sala de día, si cuentan con algún juego, si cuentan con alguna forma algún juguete, me refiero juguete no para que jueguen, sino para que puedan armar, para que tengan alguna actividad física y a la vez estimulación cognitiva, sería lo ideal. No medios invasivos innecesarios. Si el paciente está comiendo bien, está evacuando bien, no tiene mayor problema, pues ¿para qué lo vamos a canalizar? Entonces, que tenga la hidratación necesaria por vía oral, evitar el dolor también hablábamos, nos va a llevar a un cuadro de delirium, y pues la farmacología adecuada. Obviamente, eso ya se va a dar a través de un tratamiento, viendo las pluripatologías que tiene y adecuando toda su medicación. Bueno, hasta ahí vamos a hablar de lo que es el síndrome confusional agudo. Bueno, pero bueno, si hay un delirium, es un factor, la existencia de delirium es un factor de mal pronóstico. ¿Por qué? Porque va a aumentar la mortalidad, va a prolongar las estancias hospitalarias. Si nuestro paciente ingresó por una infección de vías urinarias, se trata, se remite y adiós. Sin embargo, si a través de los días presenta además delirium, pues ya no se va a ir en 3 días, se va a ir en 5, se va a ir en 7, se va a prolongar la hospitalización. Esto nos puede llevar o conducir a una institucionalización, algún centro de reposo, casas hogar, etcétera, o hasta algún psiquiátrico. Hay mucha gente que desconoce y manda a los pacientes a los psiquiátricos,
y obviamente pues aumenta el riesgo de una trombosis venosa profunda, nos condiciona a úlceras por presión, a caídas y a infecciones frecuentes y sobre todo, y el más importante así con foco rojo, a broncoespasmo. Digo, perdón, a broncoaspiración. ¿Por qué? Porque si es un delirium hipoactivo, comen, tragan, no abren los ojos, están acostados y eso puede ocasionar que pueda presentar un broncoespasmo. Ok, ahora sí está ahí y vamos a hablar de la depresión. La depresión es una enfermedad que altera de manera intensa los sentimientos y los pensamientos. La forma más frecuente de manifestarse es tristeza, decaimiento, sensación de incapacidad para afrontar actividades y retos diarios, pérdida de interés en actividades que previamente resultaban placenteras. Yo creo que todos en algún momento hemos tenido algún cuadro de depresión por alguna pérdida económica, de trabajo, de algún familiar, hasta de dinero, ¿no? Nos deprime porque teníamos que pagar no sé cuántas cosas y ya nos quedamos sin ese dinero. O nos asaltaron, eso también nos deprime, ¿sí? Entonces, sabemos que la depresión es un cuadro grave, perdón, es un cuadro grave que se debe de tratar de forma oportuna. Y obviamente tiene existe también un enlentecimiento o deceso en todos los aspectos de la emoción y el comportamiento. Por ejemplo, si yo estoy deprimida y ahorita viene mi hermana y me dice, me voy a casar, si estoy deprimida le voy a decir, oh, ok. Si no estoy deprimida, de verdad, ay, qué padre, bravo, wow, ¿sí? ¿Por qué? Porque la depresión está ya tan marcada que no me permite tener una emoción o el comportamiento adecuado para reaccionar a una noticia agradable en este caso. Las actividades básicas que hacemos, actividades básicas de la vida diaria como dormir, como alimentarnos, como autocuidarnos, bañarnos, comer, también se ven afectadas, así como el curso del pensamiento. Estamos lentos, les decía yo, tanto del lenguaje y hasta sexualmente se pierde ese interés. Hay que recordar que los adultos mayores no son asexuados. Claro, hay disminución de algunas funciones. Sin embargo, no quiere decir que los adultos, como se cree, sean asexuados. La clasificación de los trastornos depresivos es muy compleja por el amplio rango de presentaciones clínicas que va a ofrecer a los pacientes adultos mayores. Ahí puse ancianos, perdón, es adultos mayores. Ese término ya no se debe de usar. Quienes manifiestan síndromes atípicos, nuevamente atípicos, dificultando su diagnóstico y tratamiento. La gravedad va a variar ampliamente desde un retardo leve del pensamiento y en general en las funciones cognitivas hasta la presencia de síntomas psicóticos graves, con autorreproches graves, ideas delirantes, de contenido depresivo y alucinaciones. Quizá puede haber hasta pensamientos suicidas. La depresión, de hecho, nos puede llevar a un suicidio. Entonces, por eso es tan importante que se detecte a tiempo y que se trate. Los sistemas... Okay. Los sistemas internacionales de diagnóstico y clasificación más utilizados son, pues la Asociación de Psiquiatría Americana utiliza el DSM-4, son las escalas de valoración. Hay una revisión de las clasificaciones internacionales de las enfermedades. El CIE-10, la OMS la tiene como que es la de mayor prevalencia y la más utilizada
les decía yo, el CIE-10, la que les acabo de mencionar, siendo necesario, en primer lugar, definir los criterios diagnósticos y luego, según su presencia, establecer una clasificación. Hay que clasificar, obviamente, qué tipo de delirio estamos hablando y la OMS refiere que para el 2020, o sea, para este año, será la segunda causa de discapacidad a nivel mundial después de las enfermedades cardiovasculares. O sea, es un problema muy grave. Ya estamos en el 2020 y ahorita con el problema que estamos viviendo de el COVID-19, el encierro, todas las medidas que tenemos que adoptar, sí estamos, yo creo que sí estamos cayendo en depresión, quizás en depresión leve, porque pues estábamos acostumbrados a salir, a ir al centro, a comprar, a hacer otro tipo de actividades, socializar, ¿no? Últimamente se dice, quiero abrazarte, quiero verte. Antes estábamos en el internet, ahora a mí al menos el internet ya no me llena, quiero socializar, quiero ver a las personas, me deprime el hecho de pensar que mis amigos, mis compañeros están muriendo. Esta situación nos está llevando a una depresión leve, quizá sea leve para algunos, quizá sea grave para otros, sobre todo los que han tenido pérdidas, sobre todo si son adultos mayores. Entonces, por eso es la importancia de que se identifique de forma oportuna. Se dice que a nivel mundial afecta a 121 millones de personas. O sea, un problema muy grave. ¿Qué variables incrementan el riesgo de depresión? Diría yo, todos. El aislamiento social, la viudez, el divorcio o separación marital, enfermedad médica asociada o sospechada. Porque recuerden que los adultos tienden mucho a, es que mi vecino me dijo que tenía y entonces seguramente yo tengo esto también. Empiezan a trabajar esas cabecitas y también asocian y bueno, solitos se hacen sus chaquetas mentales, dicen por ahí. Las enfermedades incapacitantes, la polifarmacia, el nivel socioeconómico bajo, el dolor crónico, el insomnio, el duelo familiar, el deterioro cognitivo, la institucionalización, la dependencia de alcohol, la dependencia de benzodiazepinas y la pérdida de independencia. El adulto mayor está situado en un momento de muchas pérdidas. Pérdida de la autonomía, pérdida del trabajo, pérdida de la identidad familiar, porque bueno, antes era el que proveía el hogar, el que llegaba y pues daba, ¿no? Ahora pues está en casa, ya perdió o siente que perdió esa autonomía y empieza con ya no valgo nada, es que aquí nadie me quiere, nadie me toma en cuenta, claro, pues como ya no trabajo. Y todo eso los va llevando a una depresión. Habrá ocasiones que sea cierto, habrá ocasiones que no. Grupos de apoyo es lo mejor que podemos hacer para, para tratar la depresión. ¿Por qué los grupos de apoyo? Porque muchos adultos mayores han sufrido pérdidas importantes, se deprimen, pero muchos otros en las mismas circunstancias no lo hacen. ¿Qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver la resiliencia. Resiliencia es la capacidad humana para enfrentar y sobreponerse o salir fortalecido, transformar un problema de situaciones de adversidad en algo bueno. La resiliencia, no todos tenemos la misma capacidad de resiliencia. Entonces, por eso no todos podemos afrontarlo igual. Y por eso es importante el grupo de apoyo, para ayudarnos a que esa resiliencia sea efectiva. Psicoterapia, medicación, ¿por qué no? La medicación es importante. El adulto mayor que se detecta que tiene depresión, el adulto joven, de hecho, que se detecta que tiene algún tipo de depresión,
creo que es muy válido que se tome algún tipo de medicamento antidepresivo que nos ayude a enfrentar esa situación y en algún momento, bueno, paulatinamente se irá dejando, pero toda esa problemática que nos causó a través de los grupos de apoyo, de la psicoterapia, etcétera, pues lo vamos a ir resolviendo. Otra vez caemos en la resiliencia. El ejercicio ayuda muchísimo. Acupuntura, hay quien cree, hay quien no cree, pero bueno, también ha aportado algunos tratamientos efectivos, brindarle ayuda comunitaria de sus redes sociales, de sus redes familiares también, ofrecer apoyo emocional no profesional, escucharlo sobre todo, ¿no? No es, puede ir al psicólogo, puede ir al psiquiatra, pero a lo mejor si yo como familiar me acerco, ¿qué pasa, no? Habrá quien quiera hablar, habrá quien no quiera, no tengo nada, yo estoy bien, aquí voy con el loquero, pero bueno, con nosotros sí lo habla, pues bueno, ¿por qué no ofrecerle ese apoyo y platicar con él? Les hablaba yo de las redes de apoyo. Bueno, pues si yo sé que en la comunidad se cuenta con algún centro de adultos mayores, algún club de la tercera edad, bueno, pues fortalecer, hacer lo que acuda para que el hecho de encontrar amigos, amistades, que tengan los mismos intereses, bueno, pues ayude a que esa depresión vaya mejorando. Y los valores y creencias que el adulto mayor tiene. Pues si el adulto cree en Jesucristo, pues que acuda a él, que tenga el crucifijo, que tenga algo que le haga sentir con mayor comodidad, con mayor apoyo y que bueno, el hecho de que vaya a la iglesia a veces también ayuda, no es un apoyo de grupo, sin embargo, bueno, el hecho de estar ahí, de convivir con otras personas que tienen los mismos valores, las mismas creencias, también ayuda. Hasta ahí vamos a hablar de depresión. No sé si tengan alguna duda, pero bueno, vayan anotando. Y bueno, la que sigue. Ya me estoy yendo hacia atrás. Permítanme. Ay. Ok. Vamos a hablar de lo que es la fragilidad. Yo creo que de todos los temas, la fragilidad es el más complejo. ¿Por qué el más complejo? Porque es, bueno, a mí siempre me ha costado un poquito de trabajo tanto entenderlo como explicarlo. En los últimos años ha sido un tema de interés creciente. En los años 60 o 70 se inició las bases para la evaluación del adulto mayor. Se empezó a ver que se tenía esa necesidad de evaluar al adulto mayor. En los años 80 se demostró que la valoración geriátrica integral era de gran utilidad. Y en los años 90 el interés se centró en la valoración de la fragilidad del adulto mayor. ¿Por qué? Porque la fragilidad nos va a abarcar un todo de forma, es que no sé cómo explicárselos. Estoy buscando la palabra. No encuentro ahorita una palabra, pero bueno. Es un todo lo que vamos a centrar con el tema de fragilidad, porque es un estado asociado al envejecimiento que se va a caracterizar por una disminución de la reserva fisiológica o lo que se ha llamado un estado de homeostasis. Este estado se traducirá en el individuo en un aumento de riesgo de incapacidad, una pérdida de resistencia y una mayor vulnerabilidad a eventos adversos manifestada por mayor morbilidad y mortalidad. Unos autores lo traducen como una capacidad reducida del organismo a enfrentar el estrés.
Vamos a recordar que tenemos dos tipos de envejecimiento. El exitoso, que se presenta actualmente como derivado del envejecimiento y que se ha presentado de forma, como dice el título, exitoso. Ha llegado a ser viejo con sus problemas, pero controlables, y pues que ha tenido esta disminución funcional paulatina, pero los ha enfrentado bien. No está complicado. Y el envejecimiento tipo 2, que es el patológico, que se deriva o refuerza de una enfermedad. Un adulto mayor puede estar frágil solo por una enfermedad médica aguda, pero también, pero también puede estar la consecuencia de factores sociales. No sé si me entiendo lo que le quiero decir con todo, porque es social, es cultural, es psicológico, es físico, etcétera. De factores sociales como la soledad, pobreza, tipo de vivienda, educación, etcétera. Por razones farmacológicas, por las dosis y tipos de fármacos que usan, a veces no son los adecuados y los llevan a una fragilidad. Por razones psicológicas, como se ve con frecuencia, por la suma de factores o noxas ejercidas por el ambiente médico-social. Noxas es prácticas, ya sea del medio interno o externo. Aquí les puse una esquinita, que es el tornado de la fragilidad. El anciano frágil que presenta alguna discapacidad puede llevarlo a la muerte. ¿Cuál es? Pues pobreza, abandono social, dificultad visual o auditiva, incontinencia, polifarmacia, depresión, caídas, deterioro cognitivo, inmovilidad y comorbilidad. Si se fijan, todo nos lleva a un adulto mayor frágil, ¿sí? Es difícil separar lo social y lo farmacológico con lo funcional. Es muy difícil. Aquí lo vemos. Es un todo. No podemos separarlo. Todo nos lleva a ser frágiles. Y pues desgraciadamente nuestro adulto mayor pues tiene polifarmacia, tiene muchas pérdidas, algunos deterioros, etcétera. ¿Sí? Criterios del síndrome de fragilidad. Bueno, debe de tener 3 o más criterios de estos 5, que son pérdida de peso involuntaria de 4.5 kilos o más por un año, sentimientos de agotamiento general, debilidad, medida de fuerza de preincisión, lenta velocidad al caminar y se va a basar en una distancia de 4.6 metros, bajo nivel de actividad física, menor de 400 calorías a la semana. Y Laura Fried fue la primera en trabajar esta tablita y bueno, es la que más se utiliza y la más aceptada, de hecho. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo de... Ajá. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo de la fragilidad? Pues seguramente los problemas derivados del envejecimiento biológico y que se van a traducir en alteraciones del equilibrio, de la marcha y de múltiples discapacidades sensoriales, musculares, del equilibrio, etc. Si se fijan, vamos hablando prácticamente de los temas anteriores. Vamos como enlazándolos, todos van cayendo a llevarnos a un adulto mayor frágil. Y la mayoría de los autores, así es como lo determinan. Y de las enfermedades agudas, perdón, es que esta cosa no me obedece muy bien. De las enfermedades agudas o crónicas que se han reagudizado. Mande, ¿qué pasó, doctor? ¿Me habla, doctor?
Ok. Mm, espéreme porque ya me fui muy lejos. Ajá. De las enfermedades agudas o crónicas o reagudizadas, conocidas o no, porque hay algunas que se han presentado y sin embargo pues no se han detectado, no se han tratado, entraron y salieron, pero las, las complicaciones sí se han quedado. Los factores de riesgo por abuso, los estilos de vida, los factores sociales y los factores económicos, y los factores de riesgo por desuso, que es la inactividad, la inmovilidad o el déficit nutricional, porque obviamente este nos va a llevar a estos dos. Los factores más aceptados son ser mayor de 75 u 80 años, pluripatologías, polifarmacias, problemas cognitivos o afectivos, reingresos hospitalarios frecuentes o recientes, patología crónica invalidante, falta de soporte o apoyo social adecuado, problemas en la deambulación, caídas frecuentes, sustos a caerse o síndrome poscaídas y obviamente la pobreza. Estos, para la mayoría de los autores, son los factores determinantes más aceptados. La fragilidad es integral, ya que también presenta dificultades para realizar las actividades de la vida diaria y las actividades instrumentales de la vida diaria. Y se debe evaluar el estado de salud. Siempre se debe de evaluar el estado de salud. No solamente, pues es que no camina, pues no ve bien. No, el estado de salud en general. Se debe identificar el factor fragilizando al adulto mayor. A lo mejor tiene incontinencia, a lo mejor no usa alguna órtesis o prótesis, a lo mejor presenta una infección de vías urinarias. ¿Cuál de todas esas es lo que en este momento está fragilizando a mi adulto mayor? Por eso el estado de salud. Potenciar una intervención adecuada y preservar la autonomía e independencia. Bueno, es importante que hagamos una detección oportuna. Es importante que hagamos una detección oportuna, porque si somos capaces de identificar al paciente frágil, comprender mejor su fisiopatología o aquello que lo está llevando a la fragilidad, posiblemente se van a identificar factores que antes no se conocían y se puede llegar a encontrar formas de prevenir su aparición o tratarla si es que la fragilidad ya está instalada. Y obviamente, lo más importante, la valoración geriátrica integral. Yo voy a valorar en mi parte como enfermera, yo voy a valorar pues qué puedo actuar con la familia, con el mismo paciente, pero bueno, el médico va a buscar todas las otras patologías y va a dar la medicación adecuada. El psicogeriatra pues va a actuar a nivel de terapias cognitivas, el cuidador también va a dar el apoyo emocional y social que el paciente necesita, etc. Esto es una atención interdisciplinaria. En algunos estudios se indica que la velocidad de la marcha es la prueba más adecuada para la investigación y evaluación clínica, porque una lenta velocidad de la marcha es identificada como marcador de complicaciones médicas relacionadas con la fragilidad. Si nuestro adulto mayor ya no camina, obviamente nosotros lo vamos a determinar como frágil. Y pues obviamente tenemos un cuestionario, el cuestionario de Frail para una detección de fragilidad en el adulto mayor. Todo esto, bueno, debe de venir en las escalas. No sé, repito, si ustedes ya las vieron o si todavía no hablan de ellas, pero bueno,
yo espero que sí. De todos modos, la presentación se la voy a enviar al doctor para cualquier consulta que quieran hacer. Bueno, ahí va a estar. ¿Cuáles van a ser las intervenciones que vamos a tener ante la fragilidad? Pues se describen 4 posibles tratamientos que parecen tener alguna eficacia sobre la fragilidad, porque en realidad no hay un tratamiento específico porque estamos hablando de varias situaciones. Ejercicios aeróbicos y de resistencia. Pero ojo, ¿puede nuestro adulto mayor hacerlo? Ahí tendríamos que valorar, hacer una evaluación, una buena valoración de la capacidad de nuestros adultos. Ejercicios, les decía yo, aeróbicos y de resistencia, soporte proteico y calórico para que, bueno, ganen un poquito de masa muscular y, bueno, eso favorezca la movilidad, consumo de vitamina C, reducción de la polifarmacia. Recuerden que si consumen vitamina C, pues también también hay que tomar sus bañitos de sol, importante. La reducción de la polifarmacia, pues lo que realmente necesita el paciente, no lo que me dijeron que tomara y es que tomo de todo porque el vecino me dijo que esto le hizo bien a él. No. Y pues les decía yo, ¿no? Es un todo, no hay muchas intervenciones porque son muchas patologías de las que hablamos. Sin embargo, bueno, cada patología se tendrá que dar la intervención adecuada, más estos 4 posibles tratamientos que son los más aceptados. Ahora vamos a hablar de la polifarmacia. La polifarmacia, según la OMS, es el uso concomitante de 3 o más medicamentos. Seguramente sí lo tienen nuestros adultos mayores, ya que toman 3 veces más medicamentos que los jóvenes. Y hay estudios donde se han comprobado que los mayores de 65 años usan de 2 a 6 fármacos prescritos y de 1 a 3 de venta libre o de uso herbolario. Les decía yo, ¿no? Lo que me dijo la vecina, lo que me dijo el tío del primo del amigo, ¿no? Y bueno, la polifarmacia o la prescripción inadecuada en la población geriátrica está considerada como un problema de salud. Se debe de realizar un diagnóstico preciso. Es fundamental una valoración geriátrica integral, de lo que hemos estado hablando en todas, la valoración geriátrica con el uso de las escalas adecuadas para cada situación, para cada padecimiento, es muy importante. Evitar tratamientos sintomáticos, pues es que me duele mucho la cabeza, yo creo que es migraña, ¿no? Ya está su tratamiento, pues por si sí, por si no. Realizar una historia farmacológica completa y revisar los fármacos actuales antes de prescribir. ¿Qué le estamos dando? ¿Por qué se lo estamos dando? ¿Es repetido? Etcétera. Eliminar aquellos fármacos cuyos diagnósticos no se pueden identificar. Pues es que el médico con el que fui la semana pasada me dio estos, porque yo tenía esto, pero ya no lo tiene, o yo, médico, o yo, persona de salud, no lo estoy identificando, pues eliminar ese medicamento. Considerar la posibilidad de un tratamiento no farmacológico, no precisamente la herbolaria, también, ¿por qué no? Mucha gente cree en la homeopatía, pero pues también el ejercicio, sabemos que el ejercicio ayuda mucho. Establecer objetivos para el tratamiento, alivio sintomático o curativo, eso es importante. Evaluar el perfil farmacológico del paciente en su conjunto con otras patologías y la posibilidad de que los medicamentos presenten alguna contraindicación para su toma en conjunto. Y otros fármacos como causa de la enfermedad actual y sus potenciales interacciones. Acuérdense que un medicamento me va a causar un problema y otro problema y otro problema.
Entonces no podemos dar un medicamento para, no le puedo dar omeprazol para la gastritis y luego darle algún medicamento para aumentar la motilidad y así, o sea, todos los medicamentos nos va a causar un efecto adverso y no podemos dar uno para remediar el otro. Pues la prescripción se debe de seleccionar el fármaco más adecuado, seleccionar la presentación más adecuada, pueden ser comprimidos o en soluciones o dispersables, qué es lo que más le acomoda al adulto y la presentación que obviamente el medicamento tenga. Establecer una dosis inicial segura y planificar el aumento hasta la mínima eficaz. En geriatría se utilizan cuartitos, medios, 3/4, la pastilla completa. Por eso dice establecer una dosis inicial segura. Empezamos de poquito y vamos aumentando. Evaluar la necesidad de una monitorización de su seguridad y eficacia y establecer un plan de seguimiento. ¿Puede manejar él solo la medicación? Hay que ver si él puede, quién la va a manejar, que lo lleven por escrito. Es que tomo la de la presión. ¿Cuál es? No sé, pero es la amarillita. Usted sabe, ¿no? ¿Cuál es la amarillita? La que tiene cuadritos. Hay 1000 de medicamentos, no vamos a saber. Entonces, que ellos manejen solo la medicación, que la anoten, en fin. Identificar las necesidades de información del paciente. ¿Para qué es el medicamento? ¿Cómo le va a ayudar? ¿Cómo lo debe de tomar? Antes de desayunar, después de desayunar. Lo puede tomar con otros medicamentos. En fin, todo aquello que le pueda causar inquietud o que no se lo llegue a tomar. Educarlos, hacer una información verbal y escrita de lo que se requiere. Les decía yo, ¿no? No solamente decirle a qué hora, también escribírselo. Yo le voy a decir, se lo voy a tomar a las 8 de la mañana, a las 8 de la noche, lo puede juntar con para que ellos tengan esa capacidad de entender, de que quede más claro. Informarle y asegurarse de que ha comprendido la información que se le ha dado. Preguntarle, ¿fui claro? ¿Sí me expliqué? No, ¿me entendió? ¿Me comprendió? No. Yo me expliqué lo que le quise decir. Usted pudo comprenderlo. Revalorar periódicamente y replantear, según los resultados, la necesidad de continuar con el tratamiento. Pues ya le di a Nara 15 días, pero el paciente ya está evacuando eficazmente, pues ya no tiene caso dárselo diario, a lo mejor lo voy a empezar a alejar un poquito y ya con el transcurso de los días, pues ver si ya se lo retiramos de forma definitiva o lo sigue tomando. Vigilar los errores de medicación ocurrido en las transiciones entre los distintos puntos de asistencia. Recordamos que como los adultos mayores, pues además son inconformes, bueno, la mayoría de las personas, pero los adultos mayores más. Diría mi mamá, es que anoche me tomé la pastilla y no me ha hecho. Quiere decir que el médico no es bueno y voy a ir con otro médico. Y entonces, bueno, va con uno, va con otro, va con otro y va con otro. Y obviamente pues le dan un medicamento y le dan otro y le dan otro. Entonces, y si va con el oftalmólogo y luego va con el otorrino y le mandan el mismo medicamento, en diferente presentación, en diferentes dosis. Entonces, bueno, vigilar todos esos errores. Si yo voy a ir con el neurólogo hoy y mañana voy a ir con el endocrino, pues llevar todas mis recetas y decir, esto es lo que tomo, el horario en lo que lo tomo y cómo lo tomo, para que ellos tengan en cuenta y no sean repetitivos con los medicamentos y obviamente pues se disminuyan esos errores en la medicación. Bueno, hasta aquí lo que es polifarmacia. Ahora vamos a hablar de nuestro último tema, que es úlceras por presión. Las úlceras por presión es una lesión de la piel y tejidos subyacentes producidas por una pérdida de sustancias debido a un proceso isquémico originado tras el aplastamiento de los tejidos entre dos planos de resistencia. Uno externo, que puede ser la cama o algún sillón,
y otro interno, que son las prominencias óseas. ¿Cuáles son los factores? Presión, fricción y humedad. La presión que sea mayor a 15-20 milímetros de mercurio, la fricción puede ser entre la cama, en el sillón, simplemente el roce del pañal, la humedad. Si el paciente está inmóvil, obviamente va a haber humedad y eso va a favorecer la aparición de úlceras por presión. Y el cizallamiento, que es cuando se desliza el cuerpo, vamos a suponer que estas son las pompis y está acá. Entonces hace esto, está haciendo una fuerza hacia diferentes sentidos y esto es el cizallamiento. Entonces al hacer esto, pues obviamente favorece la aparición de úlceras por presión. La presión y el tiempo necesarios para producir una isquemia varían de un paciente a otro. Se va a considerar que una presión superior a 15-20 milímetros de mercurio mantenida por un tiempo determinado puede provocar una lesión por presión. No los veo, así es que no sé si estén sentados, pero supongo que sí. No podemos estar sentados más de 2 horas. ¿Por qué? Porque las pompis nos duelen, empieza a picar, entonces nos empezamos a mover. Imagínense el adulto que no se puede mover y que además tiene toda la sábana ahí corrugada en las pompis o en los hombros o en los talones, o que tiene el pañal húmedo o está evacuado. Imagínense, ¿no? La incomodidad y además, pues obviamente el riesgo. Además de la presión directa, se puede producir por presiones tangenciales que actúan paralelamente a la piel, lo que les decía yo, el cizallamiento, produciendo roces por movimiento o arrastre en los pacientes encamados y obviamente la posición de Fowler, porque pues no hay un obstáculo que los frene. Y aunque los frene, pues obviamente al irse deslizando, pues también va arrastrando la piel y también nos va a favorecer a la aparición de las úlceras por presión. La fuerza externa de pinzamiento vascular cuando existe una combinación entre ambas situaciones. Hay presión, hay fricción, hay humedad, etc. Dependiendo de la posición en la que esté nuestro adulto, pues va a hacer la aparición de las úlceras por presión. En la primera diapositiva, aquí les marco yo los puntos. Aquí están los acromiones, aquí están los omóplatos, los trocánters, ya se me olvidó cómo se llama, los talones, el occipital, los hombros, etcétera. Dependiendo de la posición, es como se van a ir presentando. Aquí las tengo definidas. ¿Dónde está? Aquí está. En decúbito supino, pues va a haber en el occipital, en los omóplatos, en el codo, en el sacro, en los talones, en el isquion, los talones otra vez los talones, sacro, codos, omóplato y en la cabeza. En el decúbito lateral, en los trocánter, orejas, costillas, cóndilos, maleolos, pies, cóndilos, trocánter, costillas, acromión, que son las orejas. En el decúbito prono, los dedos de los pies, las rodillas, los órganos genitales masculinos y las mamas en las mujeres, acromiones, mejillas y orejas, pies y rodillas en los genitales en los hombres nuevamente y las mejillas. Si se fijan, todo donde hay una prominencia ósea, pues puede haber la aparición de una úlcera por presión. Los cambios que provoca el envejecimiento aumenta considerablemente el riesgo de que se presente una úlcera por presión. Disminuye progresivamente su nivel de actividad porque aumenta las horas de cama o de sillón. Si nosotros permanecemos más de 2 horas, les decía yo, en una silla, en una cama, en un sillón, pues obviamente al disminuir este nivel de actividad, pues va a haber una
un mayor riesgo de presentar una úlcera por presión. Si el estado nutricional empeora, pues obviamente al haber una desnutrición, pues va a haber mayor riesgo. Hay una disminución en el tejido muscular y graso. También nos va a favorecer. Es un factor de riesgo. La piel se vuelve más fina, más delgadita, como cebolla. De hecho, si tomamos al adulto mayor cuando lo giramos o cuando lo movilizamos a una encilla y hacemos demasiada presión, a veces nos traemos la piel. Ojo, no es precisamente una úlcera, pero sí es una lesión cutánea, porque esa piel se vuelve mucho más fina. Y pues obviamente si hay incontinencias, pues todo esto aumenta que sea el grupo de riesgo para una aparición de úlceras por presión. Pues obviamente los factores, obviamente decíamos, es los diferentes problemas de salud fisiopatológicos, las pluripatologías, las lesiones cutáneas, si presenta edema, si presenta sequedad en la piel, queratosis, hiperqueratosis, la falta de la elasticidad, los trastornos del transporte de oxígeno, como los trastornos vasculares periféricos o cardiopulmonares, deficiencias nutricionales, están extremadamente delgados, desnutridos, deshidratados, o también los que son muy obesos. Porque bueno, unos por delgaditos, porque obviamente las prominencias óseas están más expuestas, y los que están obesos, pues porque por el peso, la presión, hablamos de la presión y obviamente hay mayor fricción, pues también nos va a favorecer la aparición de una úlcera por presión, los trastornos inmunológicos y la alteración del estado de conciencia, estupor, confusión y coma. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a una inmovilidad. Las deficiencias motoras, como las paresias o las parálisis, las deficiencias sensoriales, la pérdida de la sensación dolorosa, muy común en los pacientes diabéticos, alteraciones de hablábamos de la urinaria, de la fecal, los derivados de los distintos tratamientos, sobre todo hospitalarios, aunque sean como fines diagnósticos, los sondeos vesicales o la instalación de una sonda nasogástrica para alimentación, una sonda vesical, etc. Tratamientos farmacológicos que tienen acción inmunosupresora, como los corticoides, los histotáticos o la radioterapia. Todo esto, pues obviamente, como nos va a mantener un poco más inmóviles o limitados, pues nos va a favorecer la aparición de unas úlceras por presión. La inmovilidad impuesta, resultado de determinantes de alternativas terapéuticas, dispositivos o aparatos como escayolas, tracciones, respiradores. Si hay una fractura y tiene tracción, pues obviamente eso nos va a mantener inmóviles y nos puede llevar a la aparición de úlceras por presión. Situacionales, como resultado de las modificaciones de las condiciones personales, ambientales o los mismos hábitos. La inmovilidad, que engloba todo esto, más las que están relacionadas con dolor, con fatiga, con estrés o con depresión. Las arrugas de ropa de cama, pijama o hasta el mismo rash que llega a presentar el pañal, porque por la humedad hablábamos, la humedad y la fricción, pues bueno, no hacen un buen equipo. En los adultos mayores, la piel seca, la queratosis, hiperqueratosis, favorece mucho. La pérdida de la elasticidad de la piel también favorece. Del entorno, pues la falta de educación sanitaria en los pacientes y en los familiares. Ojo, también en los familiares. La sobrecarga del trabajo profesional. Es penoso poner este punto, pero es una triste realidad. Tenemos 8 pacientes, de los cuales 5 son geriátricos, de los cuales 4 son con inmovilidad, de los cuales no tenemos camillero, no permiten el acceso a los familiares y yo obviamente no los voy a poder mover cada 2 horas y además los tengo sujetos. Entonces, obviamente la sobrecarga del trabajo no es justificación, porque no debe de verla, pero bueno, es un factor importante que en todos los centros hospitalarios
se ha visto como un problema para la aparición de las úlceras por presión. Y bueno, en este caso, pues, permitir al familiar que accese con su paciente, no para ayudar al personal, para ayudar al paciente a movilizarse, a sentarse, a ejercitarse. Si existe una sala de día, como en el Hospital General, bueno, llevarlo a la sala de día, que acuda, que se movilice. Y pues obviamente la falta de criterios unificados en la planeación del tratamiento. ¿Por qué? Pues porque en mi hospital se trata así, en mi comunidad se trata así, en provincia se trata de esta otra forma. No se han unificado esos criterios. Por lo tanto, hay discrepancias. No, es que algunos autores referían que se deben de movilizar de 2 a 4 horas máximo. Pero pues yo no aguanto 4 horas, es más, no aguanto 2, no podría aguantar 4. Entonces, sí debería de haber algún criterio unificado para que esto pues no aumente, no sea un problema que nos lleve a un síndrome geriátrico. ¿Cuáles escalas de valoración se utilizan? Pues las más importantes son las de Norton, las de Braden, Arnell, Nova 5, Emina y Waterloo. En los hospitales, yo creo que ya la mayoría de los hospitales maneja todo lo que es el proceso de atención y se hace hasta en el servicio de urgencias la escala de Norton o la escala de Braden, que son para identificar riesgos de úlceras por presión. Y además, bueno, pues se hace una notificación si el paciente ya llega con alguna úlcera al servicio de urgencias. ¿Cuáles son los cuidados? Primero que nada, reducir la presión. ¿Cómo? Movilizándolo, evitando presión, fricción, humedad, cizallamiento. Muy difícil porque hablábamos de la movilización. No siempre va a ser fácil, no siempre vamos a contar con el apoyo, pero bueno, hay que hacerlo lo mayor posible y además educar al paciente. Si existe un barandal, bueno, pues tómese del barandal y gírese. O si está en casa, bueno, se pueden poner columpios. Yo he visto pacientes que ponen hasta cuerdas y de ahí se sostienen y se empiezan a movilizar. Permítanme. Perdón. Y bueno, proporcionar una nutrición adecuada, reducir la presión, hablábamos, y pues existen 3 medidas para reducir la presión en las zonas de riesgo, ¿no? Los cambios posturales, aquí les menciono, no deben de oscilar entre las 2 y 4 horas, como lo manejan algunos autores. Sin embargo, repito, yo no estoy de acuerdo en estas 4 horas. Solamente en la noche podría ser, y aún así hay que movilizarlos. Es conveniente contar con un patrón de rotaciones en el que se indique la hora y la posición en la que se debe colocar, se debe quedar colocado el paciente. Existe un reloj donde se va marcando cada 2 horas los cambios que se deben de hacer y es muy fácil de conseguir. Los cambios se ejecutan de decúbito supino a decúbito lateral derecho o izquierdo. En este es conveniente que la persona adopte una postura oblicua, ya que así eliminamos la presión directa sobre el trocánter. Pero, pues también habría que ver si el paciente no tiene alguna fractura. Ay, espero que no me pierda. Si el paciente no tiene alguna otra complicación, alguna cirugía, colostomía, etcétera, que no pueda girar de algún lado determinado. El manejo de la presión. En los pacientes sentados se recomienda elevar la cadera durante 15 a 20 minutos con el fin de aliviar la presión sobre las tuberosidades isquiáticas. Se recomienda, o antes, bueno, son tratamientos que se han utilizado mucho, el colchón de agua. Sin embargo, bueno, este causaba hipotermia en los pacientes. A veces se ponchaba muy seguido el colchón y entonces, bueno, entre que se ponchaba el colchón, se humedecía el paciente, había que cambiarlo de cama, pues el gasto económico también no ha sido como que muy funcional.
El colchón de espuma a mí no me agrada, en realidad pues no hace nada. El colchón de presión alterna o colchoneta es el que ahorita es como que el más recomendable. Es una inversión un poquito más cara. No, no porque tengan un colchón de presión alterna, quiere decir que no lo van a movilizar. Solamente es una ayuda, pero no sustituye la movilización del paciente. La salea de borrego, bueno, si se consigue, pues es ideal. Sobre todo, pues porque favorece que no haya tanta fricción, pero no se pone directo, siempre hay que ponerle algo encima, una sabanita o algo, y ya después el paciente. El uso de donas para proteger las prominencias óseas, sobre todo los talones, por ejemplo, los codos, etc. Cojines. Se hacen cojines de mijo o de arroz o de frijol. ¿Para qué? Para evitar todo esas presiones. Se ponen de tal forma que, bueno, no toque el hueso o la prominencia ósea, no esté rozando continuamente. Pues una nutrición adecuada, hablábamos rica en proteína, hojas verdes, etcétera. Hidratación, importante la hidratación. La higiene, no nada más es cambiar el pañal, es limpiar. ¿Por qué? Porque toda la urea queda alrededor de los genitales. Entonces, todo eso va favoreciendo. Si mi paciente ya se evacuó o ya se orinó, no nada más quito y cambio. No, es cambio, limpio, hidrato y entonces, ahora sí, vuelvo a poner un pañal limpio. Si es necesario, pues desbridar la herida, si está el tejido necrosado y si es prudente, bueno, hacer una desbridación. Uso de medicamentos, antibióticos, etcétera, que el médico considere necesario, porque cada úlcera va a ser diferente, cada úlcera se va a tratar de forma diferente dependiendo del estadio. No todas se tratan igual. Aquí están los estadios, son 4 estadios. El estadio 1, que hay un eritema no blanqueable. El estadio 2, ya hay una úlcera de espesor parcial, si ustedes alcanzan a ver. La número 3, que es pérdida total del grosor de la piel, ya aquí se alcanza a ver, pues digamos que la lesión más profunda. Y el estadio número 4, que es la pérdida total del espesor de los tejidos, aquí ya se ve hasta el hueso, aquí ya llega el hueso. Hay muchos productos que se pueden usar, hidrogeles, alginatos, nuevamente hidrogeles, apósitos de plata, apósitos de carbón, poliuretanos, muchos. Sin embargo, lo más importante es que tengamos esa lesión, esa herida, sin presión, sin fricción y sin humedad. Eso sería el tratamiento más específico y más importante. De ahí, bueno, ya dependerá del estadio en el que esté nuestra úlcera para que nosotros podamos actuar en cada caso. Hay clínicas, ya existen clínicas para tratar este tipo de úlceras. Yo recuerdo en mis principios de enfermería le poníamos metronidazol a las heridas directo. Les poníamos hasta cloro, miel, hay larvas de mosca que son muy utilizadas en el Hospital Gia González y que bueno, yo tuve la oportunidad de ver y sí hubo mejoría en algunos de los pacientes, pero son tratamientos aislados, no toda la gente puede tener ese acceso a ese tipo de tratamientos. Entonces, bueno, estos son los más comunes. Repito, ya tendríamos que ver el tipo de úlcera. Por ejemplo, los hidrogeles, aquí dice úlcera grado 1, 2 y 3, sin signos de infección, desbrindante, autolítico, pero en general para la granulización y epitelización.
y pues se debe evitar el uso de éter y antisépticos agresivos. Existen 1000 tratamientos, muchos. Estos son los más reconocidos. Y en el estadio 1, nosotros en el Hospital General utilizamos una pomada. No me dan comisión, sin embargo, solamente la venden en la farmacia París. Se llama pomada cicatrizante. Nos ha resultado bastante buena. Es de color rosa. Se limpia la piel, se mantiene seca, fresca, diría mi abuelita, oreada. Se mantiene oreada, se pone la pomada. Hay un buen rato. Obviamente, pero estoy hablando de estadio 1, quizás estadio 2, estadio 3 y 4, que no deberían de llegar a esos estadios los pacientes, pues obviamente ya no se puede utilizar ningún tipo de pomada, ni de nada, que la pomada de la abuelita de no sé qué, no, nada. Ya cuando estamos en estadio 3 y 4, por favor no utilicen nada, solamente los productos que son necesariamente para ese tipo de úlceras, ¿sí? Si las úlceras están infectadas, tampoco se puede poner nada. No se puede poner ningún alginato, no se puede poner apósito, no se puede poner nada, porque está infectado, ¿sí? Y bueno, hay tratamientos quirúrgicos y también lavados quirúrgicos, obviamente, y si se llega a cuando ya hay las llamadas con el que tenemos que llevar. Y bueno, hasta ahí llegamos. Les dejo una reflexión. Las personas mayores muchas veces se sienten invisibles para la familia, pero que no sea para ti, ¿no? Deben de ser así como nuestra familia. Si yo quiero que mi abuelito, mi tío, mi padre estén, pues igual debo de tratar a todos los adultos mayores por igual. Y control de mi vida. Muchas gracias. Y bueno, preguntas, si es que tenemos todavía tiempo de preguntas. Quiero darles las gracias a todos por haber participado, por haberse interesado en el tema, ¿sí? Y quiero darle las gracias a la maestra Diana Fabiola que haya participado en este evento. Realmente le agradezco infinitamente porque siempre les he dicho, son gente joven, ¿sí? Gente que quiere y que nos ayuda a participar desarrollando estos temas. Yo creo que de verdad, maestra, le agradezco infinitamente su tiempo, su apoyo, ¿sí? Y que como lo hemos visto, no solamente es maestra, es enfermera, trabaja en un hospital de mucha afluencia, ¿sí? Es mamá, ya nos dijo, tiene a 2 pequeños ahí, ya oímos a los pequeños también ahí, ahora tenemos esa fortuna de estar más cerca con ellos a través de estos medios. Maestra. Y educarlos, algo importante es educarlos hacia el amor, el cuidado hacia el adulto mayor, porque nosotros somos el reflejo. Si yo trato bien a mi papá, a mi abuelo, ellos también. Claro que sí. Pues muchas gracias, maestra. A todos, muchas gracias. Gracias. Les vuelvo a recordar nuestra invitación para dentro de una semana, que tendremos otro tema también muy importante. El tema será trastornos de la personalidad. Lo va a dar un psiquiatra, ¿sí? El doctor Mario Gómez, conocido de nosotros muchos, ¿sí? Y un excelente psiquiatra que nos hablará de este tema. Entonces, ya les están dando aquí la opción para que ustedes nos contesten este cuestionario, ¿sí? Y que obviamente podamos ayudarnos. Gracias a todos. Lindo sábado, lindo domingo. Hasta luego.